Bueno, buenas noches, estimados estudiantes, Maritza, Angie, Mayerly, Ana Ruth, Wilfran y Kayla. Muy buenas noches para todos. Hoy, digamos que tenemos la oportunidad de reunirnos para, digamos, poner en contexto el desarrollo de los últimos dos ejercicios, bueno, tres ejercicios prácticamente, en relación a lo que tiene que ver con la tarea 3, unidad 3, cuantificadores universales y en este caso, pues la idea, muchachos, es que podamos sacar de duda frente a estos ejercicios que hacen falta para que podamos desarrollarlos de la mejor forma, tratando que en la medida demos cumplimiento frente a esta unidad, que prácticamente con esto terminaríamos el momento intermedio, ¿no? Tuvimos un momento inicial de la pretarea, luego pasamos a un momento intermedio que fue la tarea 1, tarea 2 y tarea 3, que es la que estamos haciendo, y posteriormente a esta tarea, entonces, digamos que acá tenemos por acá tenemos el cronograma, es decir, digamos, donde podemos ver las fechas, ¿no? Entonces, con esta finalizaríamos. Nos quedan prácticamente 7 días para poder, digamos, como desarrollar completamente la actividad y entregarla. Y luego, posteriormente, del 20 de mayo, ¿cierto? Al 25 de mayo, pues está allí la POC. Pues es una tarea que hay que tener mucho cuidado porque es una sola oportunidad, a no ser de que esta se presente pues alguna situación atípica, pero mientras tanto, pues sabemos que es el 25%, es decir, hasta la tarea 3 sumaría el 75% del curso, nos quedaría faltando el 25%, que prácticamente es esa prueba POC, que es la prueba objetiva cerrada. Bueno, entonces lo que les decía, muchachos y muchachas, digamos, esta tarea comenzó el 22 de abril y termina el 15 de mayo, ¿cierto? Entonces es importante, además de que tiene un ponderado muy interesante, que son apenas 100 puntos. Regularmente las otras tareas intermedias eran de 125 puntos, ¿no? Entonces, digamos, es allí, digamos, como que también esas tareas tuvieron alguna importancia relevante dentro del ponderado final, pero esta también hace parte del mismo. Entonces, es importantísimo que tengamos en cuenta eso. En ese momento considero yo, ¿cierto? Considero yo que deberíamos estar, por ejemplo, en la revisión de los aportes, ¿cierto? De los aportes subidos, para que en efecto, nos pueda servir para lo que es la entrega de ese documento final en Word o PDF en el entorno de evaluación. Eso es importantísimo, porque ha pasado que se han hecho algunas realimentaciones y los estudiantes no hacen esa realimentación como se les indica en el foro. ¿Y qué sucede? Sucede que cuando voy a calificar, pues tienen los mismos errores, no han tenido en cuenta, digamos, esa realimentación. Entonces es importantísimo que suban esos aportes para poderles hacer realimentación. Digamos que nos quedan 7 días, de esos 7 días, prácticamente 4 días realimentables, porque los últimos 3 días ya no se hace realimentación. Entonces, es importante que tengamos en cuenta ese aspecto, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con el desarrollo del ejercicio número 3. Resulta que el ejercicio número 3, pues, en sí nos está orientado a la parte de los tipos de razonamiento. Entonces, nos ponen de manifiesto estas situaciones allí, ¿cierto? Y a donde nos tenemos que situar es a donde nos están pidiendo, pues, nos dicen, hay que identificar las premisas y la conclusión, luego identificar si el razonamiento es de tipo deductivo o inductivo, y luego justificar o argumentar con sus palabras la respuesta, ¿cierto? Entonces, digamos, es allí la importancia de poder identificar, cuando nos están hablando, identificar las premisas o conclusiones, identificar el tipo de razonamiento y justificarlo de manera correcta. Entonces, cuando hablamos de un proceso, ¿cierto? De un razonamiento, pues hace alusión a un proceso intelectual y lógico del pensamiento humano.
El razonamiento entrega argumentos sobre las conexiones mentales incurridas y justifica un determinado pensamiento. La etimología en este caso, de la palabra razonamiento, pues viene del ratio, del latín ratio, que significa razón, y el sufijo viento, que significa resultado de algo. Entonces, básicamente es la razón del resultado de algo. Ese es el tipo, ese es el razonamiento, ¿cierto? Ese es el razonamiento. Ahora, el razonamiento, pues como sabemos que es el resultado, ¿cierto? Es razonamiento del resultado de algo. Entonces sabemos que el razonamiento es la actividad que consiste en la organización y estructuración de ideas para establecer una conclusión. Y para eso entonces tenemos, en este caso, dos tipos de razonamiento que sobresalen con mayor preponderancia. Y es el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. ¿Qué quiere decir, pues? Resulta que cuando estamos hablando de razonamiento deductivo, es aquel que parte del todo, o sea, de lo general, de lo que conocemos, de lo que ya está estipulado, de lo que conocen todos, lo que es una generalidad, lo que es funcional, ¿cierto? De una premisa general hacia lo particular, es decir, de algo que es general y que va deduciendo conclusiones particulares, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo les voy a traer a colación algo aquí, a ver si nos acordamos. Recuerden que cuando estábamos trabajando la primera unidad, que era sobre proposiciones, ¿cierto? Demostraciones con proposiciones, resulta que nos dimos cuenta que cuando estábamos haciendo la demostración, donde tomábamos las premisas y comenzábamos a utilizar las leyes de inferencia, esas leyes de inferencia se convierten en leyes generales. ¿Qué quiere decir leyes generales? Pues leyes generales lo que nos implica es que son leyes ya previamente, digamos, como demostradas y que las vamos a utilizar para llegar a qué? A una conclusión. Y esa conclusión es algo particular de una situación. Entonces, es decir, que en ese momento nosotros estábamos utilizando o haciendo uso del razonamiento deductivo, porque estamos haciendo uso de las leyes, que son leyes generales, para llegar a una conclusión. He allí, digamos, como la importancia de ese aspecto, ¿cierto? Entonces, hay unas características que identifica ese tipo de razonamiento. Establece conclusiones a partir de las generalidades. En lógica, la conclusión del razonamiento está incluida dentro de las premisas, es decir, la conclusión está dentro de las premisas, ¿cierto? Son conclusiones, sus conclusiones son rigurosas y válidas y no genera por sí mismo nuevo conocimiento, ya que parte de verificar conocimiento previo. Es decir, lo único que hacemos nosotros es demostrar el conocimiento. O sea, con el razonamiento deductivo demostramos el conocimiento. ¿Listo? ¿Dónde se utiliza? Pues se utiliza más en la parte de las matemáticas, ¿cierto? Donde hacemos ese tipo de razonamiento deductivo. Entonces, cuando hacemos demostraciones matemáticas, o por ejemplo, cuando ustedes hicieron esa demostración, cuando utilizaron el modus ponens, el modus tollens, el silogismo hipotético, el silogismo disyuntivo, ahí están haciendo uso de reglas generales para llegar a unas particularidades. Muy bien. Entonces, nos vamos a esta situación, ¿cierto? Miren. Los lácteos aportan calcio. Digamos que esta es una proposición 1, ¿cierto? Luego, el yogur es un lácteo. Esta es una proposición 2. Y le dice, por lo tanto, o sea, acá ya nos quiere decir que hay una conclusión, ¿cierto? Acá como que nos están concluyendo. El yogur aporta calcio. Entonces, en este caso, esto es una conclusión. Entonces, es decir, teniendo en cuenta ese argumento, entonces comenzamos nosotros a mirar, en este caso, que ese es un razonamiento deductivo, ya que la premisa mayor y la menor son universales, generales, es decir, nosotros sabemos, y porque se han hecho estudios, que los lácteos aportan calcio. Eso lo sabemos porque hay estudios previos. Luego otra premisa es que el yogur es un lácteo. Eso lo sabemos también que es totalmente verificable. Por lo tanto, el yogur aporta calcio. Mire que a partir de una generalidad llegamos a una particularidad donde decimos que el yogur aporta calcio. Porque pues, también podemos decir que es decir, el queso aporta calcio, pero todos sus derivados aportan calcio. Entonces, digamos que ahí hay algo particular. Partimos de una generalidad, de dos proposiciones que son generales
y llegamos a una particularidad. Entonces, miremos lo siguiente. Las plantas necesitan agua para vivir, ¿cierto? Las aguas necesitan plantas para vivir, agua para vivir. Luego la premisa número 2. Las rosas son plantas. Entonces, bueno, entonces aquí otra situación podría decir, los docentes de las instituciones educativas usan uniforme. Entonces, Camilo es un docente de la institución educativa. Entonces, ¿cuál sería la conclusión en este caso? La conclusión de la primera situación es las rosas necesitan agua para vivir. Claro, porque mire que de las mismas premisas se saca la conclusión. Y es decir que de una generalidad llegamos a una particularidad, por lo tanto es un razonamiento deductivo. Ahora, si estamos diciendo que los docentes de la institución usan uniforme, ¿cierto? Que es algo que estamos estableciendo, y decimos que Camilo es el docente, entonces, ¿qué quiere decir? Que Camilo usa uniforme. Lo que nos hace intuir que es un razonamiento deductivo porque partimos de una generalidad de las dos proposiciones que son generales y llegamos a una particularidad. Ahora, cuando estamos hablando del razonamiento en este tipo inductivo, dice, después del razonamiento deductivo nos encontramos con el razonamiento inductivo, que por lo contrario parte de lo particular hacia lo general. Mire que el razonamiento deductivo partía de lo general a lo particular. Y este razonamiento inductivo parte de lo particular a lo general, a partir de premisas particulares que resultan de la observación de un fenómeno. Y el razonamiento inductivo llegará a conclusiones de características generales. Digamos que este, este razonamiento es muy interesante porque es un razonamiento que utiliza las particularidades para poder llegar a algunas conclusiones, algunas conjeturas, ¿cierto? Algunas conjeturas. Esas conjeturas, en efecto, lo que hace es que se cree en algunos momentos conocimiento. Entonces, las características de este razonamiento, pues se dicen allí, ¿no? Como que se basa en la observación, ¿cierto? Eh, se basa en la observación de hechos y fenómenos, ¿cierto? Generalizan a partir de sus observaciones, sus conclusiones son probables, ¿cierto? O sea, es decir, no quieren decir que sean verdaderas, puede que sí, puede que no, y tienen un objetivo de generar conocimiento. Entonces, este tipo de razonamiento es muy utilizado en la ciencia, claro, porque muchas veces los científicos hacen muchas conjeturas, ¿no? Se utilizan muchas conjeturas que terminan siendo proposiciones que a su vez pueden que estas sean válidas o que sean falsas. La cuestión acá es que en el momento en el que esas proposiciones se hacen verdaderas y se llega a un argumento que es válido, pues ese argumento termina siendo una creación científica o termina siendo totalmente verdadera, lo que hace que se convierta en un razonamiento inductivo que crea conocimiento, ¿cierto? Entonces, la dirección de este razonamiento es de lo particular a qué? A lo general. Es decir, parte de observaciones de algo que es probable, que decimos, pero que puede que sea verdad, puede que sea verdadero, pero que llega a una generalidad. Entonces, por ejemplo, tenemos lo siguiente. A ver, se suman los ángulos internos de un triángulo. Ese es el caso 1, ¿cierto? Y se observa que el resultado es de 180. Bueno. Luego se realiza la misma actividad con otro triángulo, caso 2. Muy bien. Y el resultado es el mismo de 180. Luego se repite, ¿cierto? En esta ocasión, en la observación y comparación de cada una de la suma varias veces, caso 3. Por lo tanto, se concluye que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Como ustedes pueden ver ahí, mis estimados estudiantes, se está creando una generalidad ¿desde qué? Desde la observación, ¿cierto? Desde la observación. Pero en este caso, esos triángulos son triángulos demarcados dentro de la geometría plana, ¿cierto? ¿Y qué sucede? ¿Qué pasaría si esa geometría plana dejara de ser plana, ¿cierto? Para convertirse en
en geometría hiperbólica o geometría elíptica. Pues resulta de que allí, en este caso, ya la sumatoria de los ángulos internos no serían 180. Es decir, que se está creando una generalidad a partir de lo observado, pero no se están considerando todas las variables, lo que hace que ese razonamiento, ¿cierto? Ese razonamiento sea de tipo ¿qué? Inductivo. Sea de tipo inductivo. Entonces, digamos, hay que tener mucho cuidado con esos tipos de razonamiento, ¿cierto? Ahora acá, miremos estas dos situaciones. A ver, premisa número 1. Ayer hubo un paro en el metro de la ciudad. Premisa número 2. Hoy hay paro en el metro de la ciudad. La conclusión no la sabemos todavía, ahorita la determinamos. Luego la situación 2. Entonces, situación 1, ¿cierto? Situación 2. Luego la situación 2 nos dice, Carlos es colombiano y es muy sociable. Luego la premisa número 2, Santiago es colombiano y es muy sociable. ¿Cuál sería la conclusión? Bueno, vamos a ver. En el primero, pues ayer hubo un paro en el metro de la ciudad, premisa número 1, premisa número 2, hay un paro en el metro de la ciudad, por lo tanto, en conclusión, el metro de la ciudad suele hacer muchos paros. Mire que se está llegando a una conclusión a partir de algo que puede ser probable o no. Comenzando que dice, ayer hubo un paro en el metro de la ciudad. Hoy hay paro en el metro de la ciudad. ¿Qué me garantiza a mí que pasado mañana exista otra vez paro? Nada, no me garantiza nada porque es algo que está ocurriendo desde una perspectiva observativa y que es posible que sea solamente observable, ¿cierto? Y que sea muy probable. Entonces, la verdad, ahí podríamos decir que, en efecto, ese es un razonamiento inductivo porque partimos de particularidades y observaciones para llegar a una conjetura general. Mire que estamos generalizando a partir de una particularidad. Luego, con la premisa número, o perdón, con la situación número 2, dice, Carlos es colombiano y es muy amable. Santiago es colombiano y es muy sociable. En conclusión, es probable que la mayoría de los colombianos sean sociales. Mire que a partir de dos situaciones o dos afirmaciones, estamos haciendo una generalidad de que todos los colombianos son amables. Y eso no es posible, ¿cierto? No es posible, no podría ser posible. ¿Por qué? Porque es que sabemos que el hecho de que una persona sea amable o que una persona sea sociable no quiere decir que todas las personas sean así. Entonces, se están creando conjeturas a partir de qué? De la observación. Y ahí estamos haciendo un tipo de razonamiento que es inductivo. Muy bien. Muchachos, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Por favor. ¿Me están escuchando perfectamente? Muy buenas noches, profe, y para los compañeros. Sí, hasta el momento muy bien, profe. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, muy amable. Ahora nos vamos con el ejercicio número 4. Este ejercicio número 4 es algo muy, digamos, yo le llamo como un valor agregado a esta tarea. ¿Por qué? Porque es un razonamiento que, perdón, es un ejercicio que está muy ligado al razonamiento cuantitativo. De hecho, les va a servir mucho para lo del tema de las ECAES, les va a servir, bueno, ahorita se llaman pruebas saber pro, ¿no? Les va a servir a ustedes, por ejemplo, para las POC, que son las que se desarrollan después de esta actividad. Bueno, y para la vida diaria, ¿no? Para la vida diaria. Yo creo que, digamos, aunque el enfoque y la metodología estratégica del curso está basado en tareas, pues en última sí está muy contextualizada desde una perspectiva problemática. Entonces, digamos, esto les va a servir a ustedes para que ustedes puedan utilizarlo en su vida cotidiana, ¿cierto? De lo que ustedes hacen diariamente, trabajan, bueno, en sus trabajos y demás. ¿Qué nos piden? Dice, representa matemáticamente el problema propuesto y desarrolla el ejercicio. Eso nos están pidiendo. ¿De qué? De los ejercicios que están allí en pantalla, ¿cierto? Pero pues yo voy a tratar de hacer, digamos, como una ilustración de tal manera que
ustedes puedan comprender, ¿cierto? Comprender, digamos, esas dinámicas de cómo se debe resolver un ejercicio que tiene una tipología así como de análisis de álgebra, bueno, algo muy sencillo, ¿cierto? Bueno, por ejemplo, un ejercicio ya resuelto, si nos dice lo siguiente, dice, ¿cuánto mide un hilo si su segunda parte es 250 metros? Miras, pues. ¿Cuánto mide un hilo si su segunda quinta parte es 250 metros? Nosotros acá identificamos que X es el valor de la longitud, ¿cierto? Pero nos están diciendo que la segunda quinta parte, o sea, la segunda de X y la quinta parte de 2X es igual ¿a qué? A 250. ¿Listo? Y ya después de eso, entonces lo único que hacemos nosotros es, pues, solamente resolver y hacer la transposición de términos. ¿Qué es lo que se hace acá? Si yo tengo 2x sobre 5 igual a 250, entonces como el 5 está dividiendo, ¿pasa a dónde? A multiplicar, ¿cierto? Muy bien. Luego entonces 2x es igual a 250 por 5 y esto me va a dar 1250. Luego como el 2 está multiplicando con el x, si está multiplicando, ¿pasa a dónde? A dividir. Y por lo tanto, 1250 dividido 2 da 625. O sea, ¿qué quiere decir? Que la longitud del hilo es de 625 metros. Muy bien. Luego tenemos otro enunciado. Nos dice lo siguiente. El triple de un número menos 70 es igual a 10. ¿Cuál es la expresión que lo representa? ¿Conocemos el número? No. Este es el número, ¿cierto? Me dice el triple de un número. O sea, el número es X. Entonces quiere decir que 3X, o sea, el triple de X, menos 70 es igual ¿a qué? A 10. Claro. En ese caso, ¿nosotros qué hacemos? Pues tratamos de resolver. Es decir, si yo tengo 3x, como tengo menos 70, entonces lo que está, en este caso, restando, pasa al otro lado ¿a qué? A sumar, ¿cierto? Entonces, 10 más 70, ¿cierto? Y sería entonces 3x es igual a 70 más 10 me da 80, ¿cierto? O sea que x es igual a 80 dividido 3. O sea que x, en este caso, es igual a 80 tercios, ¿cierto? A 80 tercios. ¿Cómo yo puedo demostrar que efectivamente lo que he hecho está bien? Pues yo vengo acá, entonces demostramos, decimos. Demostramos. Entonces decimos que 3x menos 70 es igual a 10. Entonces yo vengo acá y digo 3 y donde está x pongo 80 tercios. Menos 70 y esto es igual a 10. 80 por 3 me da 240, ¿cierto? Sobre 3 menos 70 igual a 10. 240 dividido 3 da 80. 80 menos 70 es igual a 10. 80 menos 70 es 10 y 10 es igual a 10. O sea que, en definitiva, nos quedó muy bien desarrollado el ejercicio. Bueno. Luego vamos a una situación un poquito más compleja. Nos dice lo siguiente. Las edades de Juan y su hijo suman 90 años. Si la edad de Juan, mira pues porque mire que en la primera premisa, o sea, la primera situación nos están dando una información muy interesante porque nos están diciendo que la edad de Juan y su hijo hoy suman 90 años, pero no sabemos cuál es la edad de Juan ni cuál es la edad de su hijo. Pero sí nos hacen una claridad después y nos dicen,
si la edad de Juan es el doble de la edad de su hijo. ¿Conocemos la edad de su hijo? No. Pero sí sabemos que X es la edad de el hijo, ¿cierto? De Juan. Y sabemos que la edad de Juan es el doble, ¿cierto? Entonces, 2X, esta es la edad de Juan. Y lo que nos están diciendo es que la sumatoria, o sea, la suma de la edad de la edad del hijo de Juan más la edad de Juan es igual a 90, ¿cierto? ¿90 qué? Años. Entonces, en este caso, mire que acá tengo dos términos semejantes, o sea, X más 2X me da 3X, y esto es igual a 90 años. Luego, como el 3 está multiplicando con X, entonces pasa a ¿dónde? A dividir, ¿cierto? O sea que 90 años dividido 3, en este caso sería 30 años. Entonces, mire que acá básicamente, ¿cierto? Yo estaría diciendo que, claro, si yo vengo y reemplazo acá, me dice, ¿cuántos años tenía Juan cuando nació su hijo? Pues en este caso, sí quiere decir que la edad de el hijo, o sea, la edad del hijo de Juan sería ¿cuánto? X igual a 30 años. Y la edad de Juan, en este caso, sería 2 veces X, lo que quiere decir que serían 60 años. O sea que, ¿qué quiere decir? Que ¿cuántos años tenía Juan cuando nació su hijo? Pues básicamente tiene o tendría, ¿cierto? 30 años, ¿cierto? 30 años. Muy bien. Digamos que es muy interesante ese análisis de estos ejercicios precisamente porque nos permiten a nosotros dar ¿qué? Dar una claridad frente a situaciones muy particulares que nos hacen, pues sobre todo, aterrizar un poco esa lógica matemática que hemos aprendido con un poco de razonamiento cuantitativo. Bueno, los que estuvieron o tuvieron la oportunidad de estar ayer en la web, yo expliqué ese ejercicio. Digamos que fue bastante interesante precisamente porque lo que se quería era que se abordara esta tipología de ejercicios para que ustedes pudieran desarrollar. Pues básicamente lo que nos dice aquí es que Adriana quiere regalarle rosas a su madre, así que compra 3 docenas. Si cada rosa vale 1.500, ¿cuánto deberá pagar por ellas? Bueno, lo cierto es que nos dan 4 opciones. A, 54.000 pesos. B, 45.000 pesos. C, 18.000 y D, 24.000. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar cuando nos hablan, por ejemplo, de unidad, ¿cierto? Cuando nos hablan de decena. Cuando nos hablan de docena. Si nos están hablando de decena, entonces nos estarían hablando no, o cuando nos están hablando de unidad, entonces nos están hablando de una unidad, ¿cierto? Cuando nos están hablando de decena, nos hablan de 10 unidades. Y cuando nos hablan de docena, nos están hablando de 12 unidades, ¿cierto? Es decir, que prácticamente entendiendo ese concepto de docenas, pues quiere decir que Adriana quiere regalarle 3 docenas. Si una docena equivale, ¿cierto?, a 12 unidades, entonces, si Adriana le quiere regalar 3, quiere decir que sería 12 por 3, serían 36 unidades. Es decir, que en este caso, hasta aquí solamente hemos identificado que son 36 unidades las que, les va a regalar, la que le va a regalar Adriana a su madre. Pero cada unidad tiene un costo, ¿verdad? Cada unidad tiene un costo
de 1.500 pesos. Es decir, que si yo tengo 36 unidades, ¿cierto? Multiplicado por 1.500, esto me va a dar 54.000 pesos. Entonces, entendiendo esa dinámica, yo vengo acá y digo, ¿cuál es la respuesta correcta? Pues obviamente no puede ser ni esta, no puede ser ni esta, ni puede ser esta. La respuesta correcta es igual a 54.000 pesos. ¿Listo? Nos vamos con esta situación. Esa situación es muy interesante también porque ¿qué? Tenemos en cuenta acá en la gráfica donde está lo que tiene que ver el consumo, ¿cierto? En kilowatts por hora y los electrodomésticos. Básicamente acá nos dice, la gráfica muestra el consumo eléctrico promedio mensual en kilowatts por hora de algunos electrodomésticos de uso frecuente en el hogar, ¿cierto? Entonces, mire esa información que nos están dando, ¿cierto? El computador, que es el que más consume, que son 100 kilowatts, y así de manera descendente hasta el equipo de sonido que consume menos de 5 kilowatts. Cada rayita, o sea, cada rayita de esa equivale al consumo de 5 kilowatts. Listo. Luego entonces nos hacen una apreciación, nos dicen, un estudiante analiza la gráfica, ¿cierto? Y realiza y afirma que el consumo del horno microondas corresponde al 25% del consumo de la nevera. Esta afirmación es, bueno, resulta de que nos están, digamos, nos ponen 4 situaciones de manifiesto allí, ¿cierto? La primera es falsa porque si se divide entre 4 el consumo del horno, no se obtiene el consumo de la nevera. Luego nos dice, verdadera porque si se resta 25 el consumo de la nevera, se obtiene el consumo del horno. Luego dice falsa porque si se suma 75 el consumo del horno, se obtiene el consumo de la nevera. Y luego nos dice de verdadera porque si se multiplica 4 por el consumo del horno, se obtiene el consumo de la nevera. Entonces, lo primero que hay que hacer acá, mis estimados estudiantes, es identificar cuál es el consumo de la nevera. Si nos damos cuenta, la nevera consume, ¿cierto? La nevera consume 60 kilowatts, ¿cierto? Por hora. Y en este caso, el horno microondas, si nos damos cuenta, serían 5, 10, 15, ¿cierto? Entonces, el microondas, ¿cierto? El microondas, que digamos consume 15 kilowatts por hora. Muy bien. Pero acá nos están diciendo, hay una afirmación, ¿cierto? Hay una afirmación que hay que identificar, ¿cierto? Y esa afirmación, pues básicamente es muy clara. Nos dice que el 25% del consumo de la nevera, o sea, es decir, que el microondas le corresponde el 25%. Entonces, acá hay que hacer lo siguiente. Si nosotros sabemos que 60, ¿cierto? Kilowatts por hora equivale al 100%, porque estamos considerando que es el 100%. Luego nos dice entonces que el microondas consume 15 kilowatts por hora. Entonces, ¿cuál es ese porcentaje? Vamos a verificar si efectivamente la afirmación es verdadera. Entonces, aquí hay una regla de 3 simple, ¿no? Entonces, multiplicamos en cruz 60, ¿cierto? Kilowatts por hora, ¿por quién? Por X, y eso es igual a 100% por 15 kilowatts, ¿cierto? Luego entonces, acá X es igual al 100%, ¿cierto? Por el 15 kilowatts por hora sobre 60 kilowatts por hora. Entonces, mire lo que va a pasar acá. Primero, las unidades de kilowatts hora se van, ¿cierto? Y multiplicamos, en este caso, 100 por 15. Es decir, 1.500
Entonces, como quedó solamente por ciento, pues ponemos el por ciento sobre 60, ¿cierto? Si nosotros tenemos 1500, ¿cierto? Tenemos 1500 dividido 60, esto nos va a dar, en este caso, que X es igual al 25%. Es decir que, en definitiva, pues estaríamos diciendo que la afirmación es totalmente verdadera. Lo que nos hace precisar de una vez, por descarte, ¿cierto? Nosotros podríamos decir por descarte que esta ni esta opción es verdadera. Nos quedaríamos con dos, ¿cierto? Vamos a mirar entonces la opción B que nos dice, verdadera porque si se resta 25 al consumo de la nevera, se obtiene el consumo del horno. Vamos a ver. Si yo tengo que 60 kilowatts por hora, le resto 25 kilowatts por hora, ¿esto cuánto me da? ¿Cierto? ¿Cuánto me da? Si yo tengo 60 menos 25, eso me da 35, ¿cierto? 35 kilowatts por hora. Es decir, que no es cierto porque sabemos que el consumo de microondas es 15 kilowatts. Inmediatamente de una vez decimos que esa tampoco es, pero vamos a demostrar si efectivamente es coherente la respuesta que nos ponen allí. Dice que es verdadera, sí, es verdadero, porque se multiplica por 4 el consumo del horno y se obtiene el consumo de la nevera. Entonces, vamos a ver si eso es verdad. Entonces, si yo sé que el consumo de microondas es 15, ¿cierto? 15 kilowatts por hora, y esos 15 kilowatts yo lo multiplico por 4, esto me da 60 kilowatts por hora. O sea, ¿qué quiere decir? Que la respuesta correcta es la B. Y entonces estaríamos haciendo ese tipo de razonamiento muy interesante para poder con ello entonces llegar a la respuesta allí indicada. Luego nos vamos a esta situación, ¿cierto? Luego nos vamos a esta situación. El gráfico muestra indicadores utilizando en la medición y el control del funcionamiento de una empresa de limpieza pública de una ciudad. Entonces aquí, digamos, es muy observativo, ¿no? Acá es muy observativo. Primero porque la primera observación que está en la parte superior nos dice el lugar de descargo, entonces nos dice que 5 viajes de descarga al día. Luego entonces en los botecitos de basura, pues allí nos dice entonces que cada 100 habitantes produce entre 55 y 75 kilogramos de basura al día, ¿cierto? Y luego entonces acá más abajito tenemos como que la capacidad de el carro, ¿cierto? Para compactar es de 14 metros cúbicos y pues que 500 kilogramos de basura compactada pues representa 1 metro cúbico. Las connotaciones que yo les acabo de dar es, por ejemplo, la población es de 893.944 habitantes, ¿cierto? El HAB es habitante de M metros y el KG pues viene siendo kilogramos. ¿Listo? Entonces nos vamos aquí y entonces el veedor, o sea, la persona que va a observar, hace una afirmación y dice, el veedor afirma que los camiones tienen muy poca capacidad, coma, pues apenas pueden transportar 500 kilogramos de basura por viaje. Punto seguido. Mire que hasta ahí hay dos proposiciones muy interesantes, ¿cierto? Aunque podríamos decir que es una también, una sola, pero dividámosla como en dos ideitas para poder entender. Primero hace una afirmación de que tiene muy poca capacidad y segundo, que pueden transportar únicamente 500 kilogramos de basura por viaje. El veedor incurre en un error. Bueno, ahí nos dicen, ¿no? Puesto que esos 500 kilogramos son. Entonces, venimos acá y la única información que tenemos acá es que dice que los 500 kilogramos de basura compactada equivalen a ¿qué? A 1 metro cúbico de basura compactada. Es decir que, de acuerdo a eso, dice, la respuesta A dice corresponde a la basura que puede compactar en un camión. B, son por cada metro cúbico de capacidad por cada camión. C, son por cada viaje de camión al lugar de descarga. D,
corresponde a la mínima basura producida por 100 habitantes. Entonces, comencemos de abajo hacia arriba. ¿Corresponde a la mínima basura producida por 100 habitantes? No, porque acá nos están diciendo que cada 100 habitantes produce entre 50 y 75 kilogramos. Entonces, descartada, totalmente descartada, ¿cierto? Luego vamos con AC. Son por cada viaje de camión al lugar de descarga. Efectivamente, no es posible. ¿Por qué? Porque la capacidad del camión es de 14 metros cúbicos de capacidad, no es de 500 kilogramos, porque cada 500 kilogramos, entonces representa ¿qué? Un metro cúbico. Entonces, descartado. B, son por cada metro cúbico la capacidad de cada camión. Ah, bueno. Esos 500 kilogramos, ¿cierto? Son por cada metro cúbico de capacidad de cada camión. Bueno, esa es como la opción como más relevante y tiene coherencia, porque sabemos que la capacidad total digamos, del camión es de 14 metros cúbicos, pero decimos entonces que cada metro cúbico representa entonces 500 kilogramos. Entonces tiene como bajito de coherencia. Perdón, corresponde a la basura que puede compactar un camión. No, porque un camión puede compactar 14 kilogramos ¿de qué? De basura. Entonces, no solamente son 500 kilogramos, porque tocaría que multiplicar 500 kilogramos por 14 y esa corresponde a la basura que puede compactar el camión. Entonces, aquí podríamos decir que esta es mal. Entonces, la respuesta correcta es la B. Son por cada metro cúbico de capacidad de cada camión. Y es así, mis estimados estudiantes, como hacemos nosotros el análisis correspondiente a cada una de las situaciones que nos han puesto allí de manifiesto y que seguramente nosotros tenemos que hacer ese tipo de razonamiento desde la lógica, ¿no? Mira que algunas cositas no se necesita tanta matemáticas, sino que hay que aplicar la lógica. Sabemos que, por ejemplo, este es un tipo de razonamiento que es deductivo, porque dentro de las mismas proposiciones pudimos deducir que la respuesta era la B. Entonces, es allí, digamos, la importancia de poder entender, digamos, cuando estamos hablando de esos tipos de razonamientos y cómo podemos entrelazarlos y relacionarlos con un pensamiento más cuantitativo. ¿Listo? Bueno, eso que está acá son jueguitos matemáticos, de cuantificadores, de proposiciones categóricas, de razonamiento deductivo, inductivo, razonamiento cuantitativo. Yo, digamos, esa información se las he estado compartiendo a ustedes por medio de chat, por medio de los foros, por medio del canal que tenemos, de WhatsApp, bueno, en fin, por todos esos medios he estado compartiendo esa información. Entonces, por favor, los invito muy amablemente a que hagamos ese ejercicio de, digamos, entrar, jugar y además que de alguna manera esto les sirve a ustedes considerablemente para que puedan prepararse para la prueba POC. Y luego entonces seguimos con el ejercicio complementario. A ver, yo quiero hacerle un poquito aquí de énfasis. Ese ejercicio complementario, recuerden que este curso pues es un curso de primera matrícula, pero tiene un componente muy interesante y es la parte de la internacionalización, ¿sí? La internacionalización. Entonces, como el curso es un curso que es bastante grande, entonces es un carácter importante poder considerar la parte de la participación de estudiantes en este tipo de eventos. Entonces, por ejemplo, ¿qué hay que tener en cuenta para poder desarrollar este evento, no? Primero que todo, hacer parte de lo que tiene que ver con conferencias propias, internacionales, nacionales, ¿cierto? Charlas, talleres, congresos, workshops y todo lo que tiene que ver con el área de ingeniería, ciertas disciplinas y, digamos, todo lo que tiene que ver con disciplinas en el área de ciencias básicas. Bueno, y digamos, si hay un evento en donde, pues, esté muy acorde a su línea y que sea internacional, pues tampoco no habría problema. ¿Qué se debe tener en cuenta? El nombre del evento, el nombre del expositor, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo del evento? ¿Qué aprendizaje obtuvo de las actividades realizadas en el evento? Hacer un resumen mínimo entre 200 y 300 palabras y adicionar 3 pantallazos en donde se evidencia que participó de forma sincrónica o asincrónica en la conferencia o en la charla, taller, lo que sea que se hayan ustedes presentado. ¿Listo? Y entonces les traigo a colación esta información. Esta información también yo se las envío a ustedes al correo interno del campus, ¿cierto? Eso es un evento que
Cyberwoman, UNAT 2024, que es Eleva tu lógica, desafío digital y matemático. Este ejercicio, pues digamos, de WET, yo les voy a compartir algo, ¿cierto? Mire que esta información se desarrolla entre el 8, 9 y 10. Entonces, ustedes pueden entrar a cualquiera de esos días y hacer partícipe de esas actividades. Yo voy a aumentar un poquito acá el zoom, ¿cierto? Y, por ejemplo, hoy, de 8 a 10, de 8 a 1, pues, digamos, estuvieron estas personitas, estas personas, haciendo su intervención desde sus conocimientos en todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, todas esas webconferencias, todas esas ponencias que hacen ellos de manera virtual. Eso es importantísimo, que ustedes participen en esos eventos, ¿no? Y luego, entonces, acá también, digamos, van a encontrar ustedes, por ejemplo, el proceso, digamos, desarrollaron todos estos procesos, estas docentes y docentes. Y, por ejemplo, el día de mañana, ¿cierto? El día de mañana, pues, están por acá, ya hoy pasó esto, ¿cierto? Entonces, ya toca mañana, vean. Exposición, ponencias y póster, ¿no? Entonces, por ejemplo, transmisión en vivo, día 2, entonces acá está el enlace para que ustedes se puedan conectar, ¿cierto? Y cada uno de esos, recuerden que tienen que tomar 3 pantallazos de esa participación, hacer un análisis de lo que aprendieron de esas ponencias, y estas son las participaciones que hay. Entonces, mis estimados estudiantes, digamos, no siendo más, es importante que ustedes como que tengan en cuenta todo lo requerido, todo lo que les he mencionado el día de hoy, bueno, en la noche de hoy, miércoles, para que ustedes puedan desarrollar de la mejor manera, pues, dicha actividad. Quedo entonces pendiente a cualquier pregunta, inquietud, para poder resolverles, llegado el caso, sea necesario. Angie. Profe, yo tengo una pregunta. Es que yo estuve mirando como los tiempos en los que se van a desarrollar como esas conferencias y a mí me queda súper complicado conectarme. Entonces, ¿ahí cómo hago para las evidencias? Ahí dice, ¿no? Ahí dice como que encuentros o participación de manera sincrónica y asincrónica. O sea, sincrónica quiere decir que tú vas a participar ahí de manera, digamos, como muy directa, o asincrónica quiere decir que después ve la grabación, pero haces el respectivo análisis. Ok, y le tomo entonces las evidencias, puede ser en cualquiera de las dos formas y esas me sirven. Exacto, así es. ¿Hay alguna otra pregunta, mis estimados estudiantes? Ana, Wilfran, Keiler, Estefanía, Lina. Profe, no, por mi parte no, muchas gracias. Vale. Gracias a usted, Keiler, por haber asistido. Entonces, no siendo más, mis estimados estudiantes, les agradezco mucho la participación. Nos estaremos citando nuevamente para el último CIPA relacionado con la POC, la prueba objetiva cerrada, y con eso ya estaríamos prácticamente cerrando el curso, ¿no? Entonces, espero tengan una excelente noche. Por favor, sigan haciendo sus aportes si no los han hecho, para poderles hacer la realimentación respectiva frente a cada uno de esos aportes valiosos que ustedes hacen en el foro. Espero tengan, digamos, una excelente noche nuevamente y cuídense mucho, ¿vale? Chao, chao, muchachos. Gracias, Hasta profe. luego, instructor. Muchas gracias por las explicaciones. Chao.